que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. En Mateo capítulo 8, versos 23 al 27 dice: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tormenta tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Paz en medio de la tormenta. Verdaderamente la paz es una bendición maravillosa de nuestro Dios. Pero esa paz se vuelve real para darnos fe y esperanza cuando estamos en medio de las tormentas de nuestra vida, en medio de las tempestades, de la enfermedad, de la escasez, de la soledad, de la infidelidad, etc. En este texto que hemos leído, encontramos el momento en el cual nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos fueron azotados cuando iban en la barca por una gran tempestad, y por medio de esa historia debemos de tomar lecciones muy importantes para nuestra vida, para que podamos nosotros tener paz, aún en medio de las tormentas o tempestades que nuestra vida enfrentamos. Primeramente, veamos los detalles más importantes. Para seguir a Jesús y hacer su voluntad es la garantía de nuestra paz. Jesús entró en la barca y sus discípulos lo siguieron. No fue al contrario. No fue Jesús el que siguió a los discípulos. No fueron ellos los que tomaron la decisión de subir en una barca, fue Jesús. La paz para nuestro corazón está garantizada cuando hacemos la voluntad del Señor, cuando seguimos a Jesús, cuando vamos donde Él nos lleva, cuando dejamos que Él sea quien nos guíe. Podemos ver en el texto una enseñanza muy importante, que obedecer la voluntad de Dios no significa que no vamos a enfrentar dificultades, pero que sí es una garantía de paz y de protección en medio de la dificultad. Segundo, debemos ver que en la tempestad no debemos olvidar que Jesús está con nosotros y en Él está nuestra paz. Este texto nos dice que se había levantado una tormenta que comenzó a azotar la barca donde iban los discípulos. Varios de ellos eran hombres experimentados en el mar, pues eran pescadores, pero ellos no confiaron en su experiencia. Ellos no trataron de enfrentar solos la dificultad. Podemos ver que los discípulos no hicieron locuras, no abandonaron la barca, no trataron de regresar, no se comenzaron a echar la culpa por haber subido a la barca, no comenzaron a murmurar en contra de Jesús. Ellos tomaron la decisión más sabia de todas en ese momento de dificultad: buscar a Jesús y confiar en Él, porque Él tiene la solución. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que recordar que Él está con nosotros. Él no está preocupado ni angustiado en momentos de tempestad. Jesús está dormido. Eso nos debe recordar que Él es nuestra paz. Si estamos pasando por momentos de aflicción, tal vez pienses que Jesús está dormido, pero realmente está ahí contigo y tenemos que buscarlo, tenemos que ir ahí a Él. No hagamos locuras, no confiemos en nuestra propia capacidad, no pensemos en rendirnos o renunciar. Tenemos que ir con Jesús con fe y confiar en que Él lo hará. Por otro lado, no debemos permitir que la tempestad llegue a nuestro corazón. ¿Qué fue lo primero que vio Jesús cuando sus discípulos lo despertaron? Las olas del mar eran muy grandes. ¿El fuerte viento que azotaba la barca? No. Lo primero que vio Jesús fue el temor en el corazón de sus discípulos. La fe se había transformado en miedo.
en angustia, en temor, y la tempestad había penetrado en el corazón de ellos. Por eso las primeras palabras de Jesús no fueron hacia la tempestad. Las primeras palabras de Jesús fueron para el corazón de sus discípulos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y esa es la frase para hacernos reaccionar. Él estaba diciendo: ¿por qué tienes miedo si aquí estoy yo con ustedes? ¿Por qué tienen miedo si vamos juntos en la barca? Así que recuerda siempre que Jesús está contigo en tu vida, que no te dejará ni te desamparará, porque esa ha sido su promesa. Él no nos ha dicho que no tendremos problemas ni dificultades, al contrario, Él dijo que en el mundo tendremos dificultades y tendremos problemas, pero que confiemos en Él. Cuando tú confías en Él, es entonces cuando tu fe se hará realidad, se fortalecerá, y entonces tú tendrás esa paz y esa tranquilidad que tu vida necesita. Confía en Jesús, Él está ahí contigo. No tengas miedo, no tengas temor. Él te sacará al otro lado porque así lo prometió. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperar. Puedes tener paz en la tormenta.